El famoso monstruo del lago Ness, o como cariñosamente le dicen, Nessie. Seguro que ha oído hablar de él. Es una criatura supuestamente enorme con un cuello larguísimo que se dice que vive en las profundas y misteriosas aguas del lago Ness en las tierras altas de Escocia. Lo curioso de Nessie es que no es algo reciente y es que es una leyenda que viene desde hace mucho, pero fue en el año 1933 cuando explotó todo. De repente todo el mundo hablaba de él. Fotos, historias, gente jurando que lo había visto con sus propios ojos. Eso sí, la ciencia siempre ha tenido otra versión de la historia, y es que para ello es solo una ilusión óptica o, peor aún, un engaño. Y claro, hay mucha pseudociencia detrás, con gente empeñada en demostrar que Nessie es real. Le llaman la criptozoología. Pero en el fondo todo queda en lo anecdótico, en esos avistamientos que con el tiempo han sido de momento más mito que realidad. Pero bueno, ¿quién no querría creerse que realmente en ese lago hay un monstruo? Porque la idea es verdaderamente fascinante. Si sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis para que no os perdáis nada, porque tenemos vídeos nuevos sobre curiosidades históricas, sobre mitología y sobre todo un poco en general todas las semanas. También tenéis la opción de miembros si queréis acceder a más beneficios y si queréis apoyar al canal de esa manera, así que ahora sí, empezamos. Bien, nos vamos a ir bien atrás en el tiempo, concretamente al año 565 después de Cristo. Hablamos de la época en que San Columba andaba por Escocia, que era un monje irlandés que tenía fama de santo y un par de historias a cuestas. Resulta que según un texto escrito más o menos un siglo después de los hechos, Columba y sus compañeros iban caminando por la tierra de los Pictos y se topan con unos lugareños que estaban enterrando a un pobre hombre al lado del río Ness. Y claro, cuando les preguntaron qué había pasado, les contaron una historia espeluznante. Y es que el tipo estaba nadando en el río tranquilamente cuando de repente una bestia acuática, lo llamaron ellos, lo ataca y lo arrastra bajo el agua. ¿Y qué hizo entonces San Columba? Pues mandó a uno de sus seguidores, a un tal Luiñe Moku Min, a andar por el río. Y en cuanto la bestia se le acercó, Columba se plantó e hizo la señal de la cruz y le gritó: "Hasta aquí has llegado, no toques al hombre y vete de inmediato". Y como si la bestia fuera tirada por cuerda, se detuvo y huyó. Todos fliparon, claro, y lo tomaron como un milagro. Los que creen en Nessie siempre mencionan esta historia. Dicen que ya desde el siglo VI la criatura andaba por ahí, en el río Ness, y que este fue el primer avistamiento. Pero claro, los escépticos tienen su versión. Y es que dicen que estos cuentos de monstruos acuáticos estaban a la orden del día en la Edad Media, y es verdad que no les falta razón. Dicen que solo es un mito más de la época que se ha reciclado y se ha adaptado para darle un toque más local. Vámonos ahora al siglo XIX. En octubre de 1871, o tal vez 1872, porque bueno, las fechas se pierden un poco con el tiempo, un tipo llamado Dee Mackenzie, de Balnain, vio algo raro en el lago Ness. Él lo describe como un tronco, o tal vez como un barco volcado, moviéndose en el agua. Al principio se movía despacio, pero luego se aceleró y desapareció. Lo más curioso es que Mackenzie no contó esta historia hasta el 1934, justo cuando todo el mundo ya estaba obsesionado con el monstruo, y lo hizo en una carta. Así que no sabemos si fue real o si se dejó llevar por la fiebre de Nessie. Luego, en el 1888 tenemos otro supuesto avistamiento. Esta vez, Alexander MacDonald, un albañil, mientras estaba trabajando cerca del lago, vio una criatura que describió como un gran animal de patas rechonchas. La cosa salió del lago y MacDonald calculó que alcanzó unos 46 metros desde la orilla. Corrió a contárselo al alguacil de aguas, Alex Campbell, y dijo que la criatura se parecía a una salamandra gigante, vamos, que era una cosa rarísima. Aquí es donde llegamos a 1933, que es la fecha clave. El 15 de abril, Aldi McKay, junto con su esposo John, iban conduciendo por la A82 cuando de repente ven una bestia enorme en el agua. El artículo que publicó Alex Campbell, el mismo alguacil de antes, fue lo que realmente desató todo el furor por Nessie. Aldi vio lo que describió como algo del tamaño de una ballena que rodaba y que se retorcía en el lago, dejando cascadas de agua a su paso. Y lo mejor era que el agua alrededor de él
hervía de la agitación como si fuera un caldero. El artículo de Campbell lo tituló algo así como "Extraño espectáculo en el lago Ness", y la palabra monstruo se utilizó por primera vez en ese artículo, aunque algunos dicen que fue el editor quien la acuñó realmente. Pero sea como sea, esa fue la chispa que encendió la leyenda moderna de Nessie. Y bueno, Aldi confesó más tarde que ya había escuchado historias sobre una bestia en el lago mucho antes de su famoso avistamiento. O sea, que puede que todo fuera parte del folclore, pero fue su relato el que le dio la forma a la leyenda tal y como la conocemos hoy en día. En el año 2013, curiosamente, unos investigadores de la Universidad de Columbia dijeron que todo el cuento de Spicer podía haber sido un invento inspirado en King Kong, la película de 1933, donde un dinosaurio de cuello largo sale del agua. Parece que la imaginación de Spicer pudo ser alimentada por el cine, porque justo en agosto de ese año King Kong estaba arrasando en los cines de Londres. Tampoco podemos olvidarnos de Hugh Gray, que fue el primero en conseguir una supuesta foto de Nessie el 12 de noviembre del mismo año, de 1933. Esta imagen estaba un poco borrosa, pero se decía que era el monstruo. Sin embargo, algunos notaron que si te fijabas bien, parecía la cabeza de un perro, y parecía ser precisamente el perro de Gray. Él había sacado a pasear a su labrador ese día y todo apuntaba a que la famosa foto era solo su perro recogiendo un palo en el lago. Otros dicen que era una nutria o un cisne. Pero claro, el negativo original casualmente se perdió, así que nunca se pudo comprobar. Lo que sí se descubrió años después, en el 1963, es que cuando se proyectaban las diapositivas del negativo, parecía que se trataba de una nutria rodando en el agua. En la fría mañana del 5 de enero de 1934, un año después, un motociclista llamado Arthur Grant estaba disfrutando de su paseo cerca de Abraham, que esto está justo en la orilla noroeste del lago Ness. Era una de esas noches de luna llena y de repente se encontró a punto de chocar con una criatura que estaba cruzando la carretera. Él iba en su moto y justo enfrente se le apareció un bicho que, según él, era una mezcla entre una foca y un plesiosaurio. Grant describió a la criatura con una cabeza pequeña y con un cuello largo, y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se bajó de la moto para seguirla. Pero cuando llegó al lago solo encontró ondas. No había ni rastro de la criatura porque había desaparecido. Este hombre, que era estudiante de veterinaria, hizo un boceto de lo que vio, pero luego el zoólogo Maurice Barton, al mirar el dibujo, sugirió que lo que Grant había visto podía haber sido otra vez una nutria. Y claro, la visibilidad no era la mejor esa noche, así que algunos piensan que Grant pudo haberse confundido un poco. Al final, el paleontólogo Darren Naish opina que tal vez Grant simplemente exageró lo que vio. Ahora, hablemos de la famosa fotografía del cirujano. Esta es una de las imágenes más icónicas que se dicen de Nessie. Fue tomada por un ginecólogo de Londres llamado Robert Kenneth Wilson. En abril de 1934, Wilson afirmó que mientras miraba el lago, vio al monstruo, sacó su cámara y tomó 4 fotos. 2 de ellas salieron claras. La primera mostraba una pequeña cabeza y una espalda, y la segunda también con la cabeza, pero se veía más borrosa. Wilson, por cierto, no quiso que su nombre se asociara con la foto, así que por eso se le llamó la fotografía del cirujano. Durante 60 años la gente creyó que esta foto era la prueba definitiva de la existencia del monstruo, pero los escépticos tenían otra idea, y es que decían que podía ser madera flotante, que podía ser un elefante o incluso una nutria o un pájaro. También hubo un montón de debates sobre la escala de la foto. La versión más común estaba recortada, haciendo que la criatura pareciera enorme, pero la toma sin recortar mostraba que en realidad el monstruo estaba en el centro de una escena muchísimo más amplia. Desde el 1994 la mayoría de la gente ha llegado a la conclusión de que la famosa fotografía del cirujano de Nessie era de hecho un engaño muy bien elaborado. Pero esto no es algo nuevo, porque ya en el 1975 un artículo del Sunday Telegraph había descrito la foto como falsa, aunque ese detalle se fue olvidando con el tiempo. Fue finalmente en el 1999, con un libro que se llamaba Nessie, la fotografía del cirujano expuesta, que se volvieron a mencionar estos viejos rumores. Según se informó, la criatura que aparece en la foto era un submarino de juguete que estaba hecho por el yerno de un famoso cazador de la zona. En enero del 91, este señor de hecho admitió que todo había sido un timo.
Todo esto surgió después de que fuera ridiculizado públicamente por el Daily Mail cuando presentó unas huellas de Nessie que resultaron ser un fraude. Así que como venganza, este señor se juntó con sus cómplices y un amigo para crear este engaño. Se compró un submarino de juguete y le hicieron una cabeza y el cuello con masilla para madera, según dicen. Después de algunas pruebas en un estanque, el grupo se trasladó al lago Ness y se pusieron a tomar fotos. Pero cuando escucharon que se acercaba un alguacil, este señor hundió el modelo que habían hecho con el pie. Y se dice que el submarino todavía está en el lago. Este señor le dio la foto a una persona que las vendió al Daily Mail y aquí fue cuando todo comenzó. Sobre la segunda foto, la verdad es que se sabe muy poco. Los investigadores suelen ignorarla porque creen que su calidad es tan mala que no vale ni siquiera la pena analizarla. También hubo una película en el 1938 que fue grabada por un turista sudafricano. Dijo que había capturado algo en el lago. Maurice Barton, un escritor de divulgación científica, se hizo con esta película, pero no la mostró a otros investigadores. Lo único que hizo fue publicar un fotograma en un libro que sacó en el 61 que se llamaba The Elusive Monster. Al final, su análisis concluyó que lo que había filmado era solo un objeto flotante, no un animal. Después de los avistamientos y de las fotos, la historia del monstruo del lago Ness sigue llena de sorpresas y de más anécdotas. Había mucha emoción y mucha expectativa en torno a lo que podría haber debajo de esa agua. Y no es de extrañar que la gente siguiera buscando a Nessie con tanta pasión y con tantas ganas. Tenemos el famoso avistamiento del 55 por parte de un tipo llamado Peter McNabb, que logró tomar una foto en el castillo de Urquhart. En la imagen se podían ver dos largas jorobas negras en el agua. Cuando finalmente salió a la luz, algunos investigadores dijeron que el fenómeno podría haber sido simplemente olas generadas por barcos pesqueros que estaban pasando. Pero esto no detuvo la curiosidad. Y es que incluso se intentó usar la foto para algún que otro libro hablando del monstruo del lago Ness, pero al revisar el negativo original se dieron cuenta de que había algo raro. Un árbol que estaba en una foto que se había hecho desde un ángulo parecido no aparecía en este negativo. Esto llevó a la sospecha de que alguien había manipulado la imagen. Así que seguimos con otro supuesto fraude. Después de estas grabaciones se siguió hablando del tema y se siguió estudiando. Algunos análisis posteriores han arrojado un poco de luz sobre este famoso avistamiento, porque resulta que en realidad podría haber filmado un barco. Todo se habría debido a una mala iluminación. Luego en el 77 tenemos a Anthony Doc Shields, que era un mago que supuestamente logró captar la fotografía más clara de Nessie hasta ese momento. Este tipo se estaba acampando al lago del castillo de Urquhart y de repente dice que convocó al monstruo. La foto que tomó mostraba algo con un cuello largo, una vez más, y según él era un calamar elefante. Pero claro, a muchos les pareció que esto era un truco y que todo estaba muy preparado. Nos vamos ahora a 2007, donde entra en juego Gordon Holmes, que es un técnico de laboratorio que grabó un vídeo de lo que él describe como una cosa negra de unos 14 metros moviéndose rápidamente por el agua. Esta imagen fue calificada como una de las mejores vistas de Nessie. La BBC de Escocia lo llegó a mostrar incluso en su noticiero, en sus noticias, pero los escépticos sugirieron que podría ser cualquier cosa. Una nutria, una foca, incluso un ave acuática. La emoción sigue, pero bueno, siempre tiene este toque de realidad. Luego en el 2011, el capitán Marcus Atkinson toma una imagen de sonar de un objeto que parece seguir su barco. Pero en el 2012, un científico del Centro Nacional de Oceanografía dijo que en realidad era solo una floración de algas. Seguimos con el capitán George Edwards, quien el 3 de agosto de 2012 salió con una afirmación que hizo que muchos se pusieran a pensar. Y es que dice que tomó una foto de Nessie el 2 de noviembre de 2011, después de haber estado buscando al monstruo durante años. Según él, pasaba unas 60 horas a la semana en su barco, el Nessie Hunter 4, llevando a turistas por el lago. Pero lo interesante es que él describe a la criatura como un manatí, aunque no un mamífero. Y cuando la gente ve esas tres jorobas, él cree que está mirando a tres monstruos diferentes. Hay investigadores, por supuesto, que tampoco están convencidos de que esto sea auténtico, porque sugieren que esto que capturó, que parecía ser una joroba, podría ser una joroba de fibra de vidrio que se había utilizado en un documental de National Geographic. En agosto de 2013 hubo otro turista, David Elder, que entró en acción. Este tipo grabó un vídeo de 5 minutos de una ola misteriosa en el lago
y decía que la ola estaba causada por un objeto negro sólido justo debajo de la superficie. Cuando Eldel tomó la foto de un cisne en el muelle de Fuerte Augusto, notó algo raro moviéndose. Y claro, en ese momento el agua dice que estaba muy quieta. Pero, como nunca puede faltar el escepticismo, muchos dijeron que la ola podría haber sido causada simplemente por una ráfaga de viento. Se ha realizado mucha búsqueda de este monstruo y es algo también muy interesante, pero sin meternos mucho en detalles, es verdad que se han encontrado pruebas, pero al final parece que la ciencia termina un poco por desmentirlas todas o por darle una explicación diferente. Y es que para muchos es muy difícil creer que realmente haya una especie de monstruo enorme, gigante y prehistórico dentro del lago y que nunca nadie haya llegado a verlo con claridad. Porque, a ver, pensad que el lago Ness está lleno de turistas todos los días y no voy a decir a todas horas, pero casi durante todas las horas de luz que haya. Entonces, ¿qué os digo de la búsqueda? No vamos a entrar tanto en detalle porque ya veis lo que hay y que lleva años y años y años investigándose ese tema. Yo he hecho mi propia búsqueda, he estado allí, busqué al monstruo como 5 minutos, no vi nada y me cansé. Así que esta gente desde luego que tiene muchísima paciencia. Pues bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante. Me gustaría que me dijerais qué sabéis más sobre el monstruo del lago Ness que no se haya comentado aquí, si habéis estado allí, si habéis conseguido ver algo, si tenéis alguna foto que no hayáis publicado y que tenéis oculta y me la queréis pasar, pues estoy abierta a ello. Y también me gustaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría saber sobre este tipo de mitos, de leyendas, alguno en concreto que os llame mucho la atención para que podamos hacerlo en otro vídeo. Si no sabes qué comentar, te invito a que me dejes este emoticono de aquí y yo te responderé tan rápido como pueda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.